Criterio de congruencia en triángulos. Noción de congruencia. Dos figuras son iguales o congruentes y lo expresamos por medio de este símbolo cuando ambas tienen la misma forma y el mismo tamaño. En términos geométricos, esto significa que las figuras tienen respectivamente iguales sus lados y sus ángulos. Por ejemplo, vemos este hexágono que es congruente a este otro hexágono. Este triángulo es congruente con este otro triángulo. Así, para determinar si dos figuras son iguales, hay que comparar todos los lados y ángulos de una con todos los lados y ángulos de la otra. Son congruentes los siguientes cuadrados. Vemos este cuadrado y vemos este otro cuadrado. Bueno, el cuadrado ABCD no es congruente con el rombo RSPQ. ¿Por qué? Aunque los lados de uno son iguales a los del otro, no ocurre lo mismo con los ángulos. Aquí muy importante, a pesar que son cuadriláteros, es decir, tiene cuatro lados, no son congruentes porque a pesar que sus lados podrían ser iguales, los ángulos no son. Entonces, eso es la parte importante, hay que tomar en cuenta los lados y también los ángulos. Lo mismo va a pasar con esta otra figura, este cuadrado y este otro cuadrilátero, que es un rectángulo. Vamos a ver si son congruentes o no. El cuadrado ABCD no es congruente con el rectángulo DEFG. ¿Pero por qué? Los lados son respectivamente iguales en una figura y en otra, pero no así todos sus lados. Es decir, a pesar que aquí tenemos este lado igual con este y este con este, pues obviamente vemos que este lado no es igual a este lado y este tampoco con este, a pesar que sus ángulos pues son iguales, ¿no? Obviamente son cuatro ángulos de 90 grados, pero hay dos lados que no son iguales, por lo tanto no cumple el criterio de congruencia. Cuando dos figuras son congruentes, los lados y los ángulos que se corresponden, es decir, que son iguales, que se corresponden, se llaman homólogos. ¿Okay? Se le llaman homólogos y se identifican con una marca igual. Por ejemplo, tenemos estos dos cuadrados en donde vemos que esta marca le corresponde con esta marca, que son iguales, este lado con respecto a este lado, este ángulo con este ángulo, y así se va marcando para demostrar que son congruentes. Lo mismo va a pasar con el triángulo, este lado con este lado, este ángulo con este ángulo, este otro ángulo con este ángulo, este lado con este lado, y así, para demostrar que son congruentes. Para determinar la congruencia entre dos triángulos, no es necesario verificar la igualdad de sus seis elementos, es decir, de tres lados de un triángulo, tres lados del otro, tres ángulos de un lado de un triángulo y los tres ángulos del otro triángulo, es decir, sus seis elementos. No es necesario esto, basta con verificar tres. Y es lo que vamos a ir viendo ahora, este criterio de congruencia de triángulos. Dos triángulos son iguales o congruentes cuando tienen respectivamente iguales cualquiera de los tres elementos siguientes con este orden. Ya sea que tengan tres lados iguales, si un triángulo lo comparamos con otro triángulo y tienen los tres lados iguales, son congruentes. Si tienen dos lados y el ángulo entre ellos, es decir, si tienen dos lados iguales, supongamos que son dos lados iguales, y el ángulo entre ellos, acá supongamos que son 30 grados, y acá son 30 grados, y este lado, este ángulo y este ángulo y este lado son iguales, por lo tanto podemos afirmar que estos triángulos son congruentes. Y dos ángulos y el lado entre ellos, tenemos por ejemplo un triángulo en donde tenemos este ángulo y tenemos este otro ángulo, pongamos que acá son 30, acá son 50, y vemos otro triángulo en donde acá tengamos 30, acá tengamos 50, y este lado, por ejemplo, acá tiene 8, no sé, y acá también tenga 8, por ejemplo, centímetros. Si vemos que cumple con el criterio ALA, ALA, significa que si es congruente, es decir, estos dos triángulos van a ser iguales, bueno, congruentes. Es importante esta parte, AB, el segmento AB, está entre el ángulo 1 y el ángulo 2. ¿Okay? Se encuentra acá entre el ángulo 1 y el ángulo 2. Este sería ALA. Y el ángulo 1 está entre los segmentos AC y el ángulo y el segmento más bien AB. ¿Okay? El ángulo 1 se encuentra entre estos segmentos. Vamos a ver un ejemplo. Las marcas iguales señalan elementos iguales. Explica por qué los triángulos son congruentes.
congruentes. Encuentra los lados y los ángulos homólogos restantes. Vemos esta figura que es congruente. Vemos esta otra figura que también es congruente y vemos esta también que es congruente. Vamos a analizar cada una de estas figuras. Primero vamos a echarle un vistazo. Aquí al parecer no nos están dando información, pero bueno, vemos que este es un ángulo de 90 grados, este es un ángulo de 90 grados, este es 65 y si yo le pongo acá 65, le voy a poner dos rayitas para decir que corresponde con este, es homólogo de este, y 25 le voy a poner acá 25, es homólogo de este, ¿no? Para ver la congruencia de estos triángulos y también vamos a analizar este tercero. Vamos a ver el primer caso en donde vamos a ver si son congruentes estos triángulos. Y vemos esto. Y si son congruentes por el criterio LAL, porque AB, el segmento AB que tenemos acá, es igual al segmento DE. Ya tenemos el criterio L de lado. Tenemos que el ángulo B, que es el que tenemos acá, es igual al ángulo E, que es de 30 grados. Tenemos A. Y tenemos que el segmento BC, ese segmento que tenemos acá, del lado, es igual al segmento EF, que viene siendo este lado. Entonces vamos viendo que está formando o está cumpliendo el criterio de LAL. Y son congruentes y podemos afirmar entonces que esos dos triángulos son iguales. En el segundo caso, vemos este tipo de congruencia que es de tipo ALA. El lado que mide 12 en ambos triángulos está comprendido, este que es 12, está comprendido entre ángulos de 25 y 65. Este es el de 90, pero este sabemos que es 25 y este es el de 65, que es el que habíamos manejado. Entonces tenemos un ángulo, un lado y un ángulo. Vemos que igual de esta forma, este ángulo de acá es el de 25 y también tenemos ángulo, lado, ángulo. ¿Sí? El lado está comprendido entre dos ángulos. El lado está comprendido entre dos ángulos. En el caso de arriba, pues es el ángulo de acá que está comprendido entre dos lados. Y es muy importante seguir este criterio porque pueden haber algunos errores que vamos a ver más adelante un ejemplo de un error que pueda existir. En el tercer caso, la congruencia es LLL. Los cuatro triángulos tienen los tres lados respectivamente iguales. Estamos hablando de triángulos rectángulos, pero rectángulos, triángulos equiláteros, donde este lado vale 5, este vale 5, este vale 5. Bueno, entonces este triángulo es congruente con este triángulo, con este triángulo y con este triángulo. Son congruentes los tres triángulos equiláteros que tienen el mismo lado. Y lo que les comentaba, ubicar los elementos de los triángulos es muy importante para establecer su igualdad. Por ejemplo, los siguientes dos triángulos no son congruentes, pero no obstante que tienen dos lados y un ángulo respectivamente igual. Vemos que este lado está marcado es igual a este ángulo, a este lado es igual a este lado y este ángulo es igual a este ángulo y podemos decir, pues sí son congruentes, ¿no? Si a la primera nos dieran esta opción, podríamos pensar que son congruentes, pero bueno, a simple vista vemos que no, obviamente, pero hay que justificarlo de manera teórica y eso se debe a que el ángulo igual, o sea, este ángulo que tenemos acá, no queda comprendido entre los dos lados. Acuérdense que el criterio es L a L, que el ángulo que sea igual, sería este caso, esté comprendido entre dos lados iguales. Y sí está comprendido entre uno, pero fíjense que este es el que debería de estar igual a este lado de acá, no este ángulo, no este lado. Entonces, básicamente lo que nos dicen es que no son iguales y por lo tanto el criterio debe ser LAL, no ALL. ¿Sí? No que sea un ángulo y dos lados diferentes, sino tiene que cumplir LAL o bueno, LLL o el otro criterio que es ALA. El lado tiene que estar comprendido entre dos ángulos de los triángulos. Vamos a ver el siguiente ejercicio y a partir de los datos establece la congruencia de los triángulos mostrados. Vemos estos dos triángulos en una circunferencia y vemos estos dos triángulos también. Este es uno y este es otro. Los vamos a analizar donde este punto de acá es la circunferencia. Vemos que de acá a acá es el radio de 8 centímetros. Los analizamos bien y llegamos a las siguientes conclusiones.
el triángulo ABO, este que se encuentra acá, es congruente con el triángulo DCO, este que se encuentra acá, por LAL, es decir, se encuentra dos lados iguales y un ángulo igual entre los lados. ¿Y cómo es posible esto? Bueno, vemos que el segmento AO, este que se encuentra acá, es igual a OC. Obviamente este es un radio, AO es un radio y OC es la otra parte del radio para que nos haga el diámetro. Y BO, este otro radio, es igual a OD, que junto nos haría el diámetro, ¿no? BD sería el diámetro. Y todos miden 8 centímetros por ser radios de la circunferencia. Y el ángulo 1 y el ángulo 2 son ángulos opuestos por el vértice. Entonces vemos que tenemos el lado, que es AO, AO, el ángulo, que es el ángulo 1, y el otro lado, que es OB. Entonces cumple con el criterio L, ángulo, lado. Y el otro triángulo, pues solamente va a ser DO, el ángulo 2, el segmento OC, que también es L, A, L. Por lo tanto, podemos afirmar que esos dos triángulos son congruentes. ¿Y qué pasa con estos dos triángulos? Pues ABD, es decir, este triángulo es congruente con ACD, con ese triángulo, porque el tercer ángulo de cada triángulo mide 40. Es decir, acá obviamente va a venir 40, aquí también va a venir 40. ¿Por qué? Porque 50 más 40 nos va a dar 90, más este ángulo de 90 grados nos va a dar 180, ¿no? Y lo mismo va a pasar con el siguiente triángulo, que aquí va a valer 90 grados, y la suma de los ángulos internos es igual a 90 grados. Entonces, el, el- la, el criterio es ALA, porque tenemos entonces un ángulo acá de 40, un lado que es igual y un ángulo que es de 90. De este otro lado tenemos un ángulo que es igual, que es 40, un lado también que están compartiendo, que es el mismo, y un ángulo de 90 grados. Entonces estamos viendo que tenemos A, L, A del ángulo, L del lado que están compartiendo, que es igual, porque pues, es el mismo que tienen acá, y A, que es el ángulo de 90 grados que están compartiendo. Indica el criterio que permite concluir la congruencia de los triángulos. En este caso, pues vemos qué tipo de congruencia tendrían. Pues, sus lados son iguales, por lo tanto va a ser el criterio LLL. En el segundo caso tenemos que es el ángulo, vemos que es el lado de 10, este es el de 90, que no nos los den, sabemos que es de 90. Entonces tenemos que es A del ángulo, L del lado y A del ángulo. Acá también tenemos A, L, A. Entonces el criterio de congruencia es ALA. Y en el tercer caso tenemos 60, aquí sabemos que es de 90 grados, acá también 90 grados, pero bueno, vamos a suponer que aquí vamos a conocer estos valores que tenemos acá, estos ángulos que tenemos acá. Tenemos 6, para que no es 90, acá tiene que ser 30, acá también tiene que ser 30, y vemos que tiene un ángulo, un lado y un ángulo. Entonces, del otro lado también tenemos un ángulo, un lado y un ángulo. Por lo tanto, el criterio de congruencia es igual a LA. Los dos triángulos van a ser congruentes. Identifica si los siguientes triángulos son congruentes. De ser así, identifica el criterio de congruencia. En este caso, vemos que tenemos un ángulo, tenemos un lado y tenemos un ángulo. Vamos a ver en el otro lado, tenemos un ángulo igual que es de 30, un lado que es de 45 y un ángulo que es de 60. Por lo tanto, decimos que son congruentes del criterio ALA. En este otro tenemos un lado que es de 2 centímetros, son iguales. Tenemos un ángulo de 51, que son iguales, y tenemos un lado de 3 centímetros. Entonces vemos que el tipo de congruencia es LAL, lado, ángulo, lado. En estos dos triángulos vamos a ver si son congruentes o no. Vemos que tienen mismos ángulos, o sea, ángulo, 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 pero este criterio no existe. Entonces podemos ver que a pesar que tengan los mismos ángulos, no van a ser iguales, porque obviamente
los segmentos pueden cambiar o el tamaño puede cambiar. La figura puede ser así, con los mismos ángulos y tal vez una más grande, de la misma forma pero con diferentes valores de lados y los ángulos iguales. Entonces en este caso decimos que pues no son congruentes. Vamos a ver más adelante que en realidad son semejantes, pero no son congruentes, no son iguales. En este caso tenemos este lado que es igual con este lado que es igual con este lado y este lado que es igual con este lado. Por lo tanto sí cumple con el criterio de congruencia LLL. Por lo tanto son congruentes, significa que son iguales. Vamos a identificar el criterio de congruencia de estos dos triángulos, si es que llegara a existir. Vemos que tiene acá 7, tiene 5 y bueno, podemos decir que este vale 8, este vale 5. Bueno, en este caso tenemos acá que es 82, 82 y 60. Aquí nos hace falta 38 y en este caso nos falta 82. Bueno, ya casi resolvimos todo, pero bueno, vamos viendo que sí cumple con los 6 elementos. Um, pero bueno, podemos utilizar cualquiera de los criterios. Vemos que tiene un ángulo de 82, un ángulo de 82 con un ángulo de 82. Vemos que tiene, por ejemplo, un lado 5, acá tiene un lado 5 y tiene, por ejemplo, un ángulo de 60 grados. Un ángulo de 60 grados. Tiene un ángulo, lado, ángulo. Y tiene ángulo, lado, ángulo. Por lo tanto, el criterio eh, es de ALA. Aunque bueno, ya tenemos todos sus datos, también podemos decir que es LLL, porque si acá es 7 y este es 8, este es 7, bueno, aquí supusimos que es 8, porque en realidad no sabemos cuánto vale. De los datos que nos dan es que sí podemos decir que es cierto que este tiene que valer a fuerza de 82, porque 38 más 60 y más 82 nos tiene que dar 180. O sea, no tiene que haber otro valor acá, no puede haber. Tiene que ser a fuerza 82 y acá a fuerza tiene que ser 38. Y a pesar de que aquí tengo 5, yo no sé si en realidad aquí va un 5. Lo que sí es seguro es que acá se tiene aquí va un 7, ¿no? Entonces el ángulo es de 82, 7, 38 o 82, 7, 38, que finalmente viene siendo mi criterio ALA. Ángulo, lado, ángulo. Dos figuras son congruentes cuando, bueno, ya vimos los criterios de congruencia, cuando tengan, que sigue este criterio, tenga dos ángulos iguales y un ángulo y un lado igual entre los ángulos iguales, y es un criterio de congruencia. La otra criterio es que tengan los tres lados iguales, un triángulo y el otro triángulo. Y el otro criterio de congruencia es L a L, que ambos triángulos tengan dos lados iguales y el ángulo entre ellos sea igual. Son los tres criterios de congruencia. En dos triángulos congruentes, los elementos que se corresponden se llaman homólogos. Lo que había dicho, homólogos. Indica el criterio para el cual los siguientes triángulos son congruentes. Bueno, tenemos acá este lado con este lado, es L. Este ángulo es de 90, es ángulo, ángulo. Y este lado con este lado es lado. Entonces tenemos el criterio de congruencia es LAL. Son congruentes con el criterio LAL. Entonces vemos el siguiente caso. Tenemos estos triángulos. Vemos que 9 con 9, 7 con 7, 11 con 11. Pues el criterio es lado, lado, lado. Acá tenemos un lado con este lado, ángulo con este ángulo y lado con este lado. Entonces tenemos LAL. Es el criterio de congruencia de estos dos triángulos. Por lo tanto decimos que son iguales. O también llamados congruentes. En el triángulo SRT, vamos a ver este ejercicio de la figura del segmento TH es la altura. Alfa es igual a 110 y beta es igual a 140 grados. ¿Cuál es la medida del ángulo X? Nos están pidiendo este ángulo de acá. Entonces vamos a hacerlo paso por paso. Primero decimos que el ángulo beta mide 140 grados. Este nos están dando desde un inicio. Y su suplemento es 40, es decir, lo que le hace falta para que nos dé 180 es 40 grados. Entonces aquí podemos poner que este vale 40 grados. Luego, el triángulo HTR que tenemos acá, ese triángulo aquí,
tiene un ángulo de 40 grados, el que acabamos de obtener, y un ángulo H de 90 grados. Este es un ángulo recto de 90 grados. Por lo tanto, el ángulo T es igual a 50. Este de aquí debe ser igual a 50. ¿Por qué? Porque sabemos que 90 más 40 más 50 nos tiene que dar 180 grados. ¿Sí? 90 más 40, 130 más 50, 180 grados. Por eso yo puedo suponer que esto vale 50 grados. Hasta aquí estamos con T igual a 50. El ángulo alfa mide 110 grados, porque nos lo dan desde un inicio. O sea, acá vale 110 grados. Junto con el ángulo T que mide 50, suman 160. Todo esto es 160. Su suplemento, o sea, para que nos dé 180, será el valor del ángulo X, que es igual a 20. Por lo tanto, X es igual a 20 grados. 20 grados vale X. Vamos a ver otro ejercicio. En el triángulo ABC de la figura AD y CD son congruentes, es decir, estos segmentos son iguales, y CD y DB son iguales. ¿Cuál es la medida del ángulo X? Nos están pidiendo este ángulo. Entonces lo vamos a hacer por partes. Primero, debido a que AD y CD, vamos a iluminarlos, AD y CD, de acá, son iguales, significa que el triángulo ADC es un triángulo isósceles. Este es isósceles. Isósceles. Por lo que dos de sus ángulos son iguales. Si este es el ángulo de 40 grados, este también tiene que medir 40 grados. Hay que recordar que un isósceles, los dos lados que son iguales van a compartir ángulos iguales, 40 y 40 grados. Luego, asumimos que el ángulo del triángulo ADC mide 100 grados, porque 40 más 40 es 80, entonces tiene que medir 100 para que nos dé 180 grados. Ya tengo este ángulo de acá que es de 100. El suplemento del ángulo D es 180 menos 100 igual a 80 grados, es decir, esto que le hace falta para que nos dé 180 grados es aquí 80. 80 grados más el 100 anterior va a ser 180 grados. Ese es el valor del triángulo CDB. Ahora, fíjense algo importante, el triángulo CD es también isósceles debido a que CD, o sea, este de acá, y DB, este de acá, son congruentes, y aquí lo tenemos, CD con DB son congruentes, es decir, son iguales, por lo tanto también es un isósceles. Entonces el ángulo X y el ángulo de aquí también van a ser iguales, y aquí lo vamos a empezar. El ángulo C del triángulo CDB vale X, por lo que al ser isósceles el ángulo B también vale X, de aquí vale X. Entonces la suma del triángulo CDB queda así, 80, que es el ángulo de acá arriba, 80 más 2x es igual a 180. ¿Por qué 2x? Porque es el 80 del ángulo de acá arriba, más x nos va a dar 80 más 2x igual a 180. Lo que hacemos es solamente una operación algebraica, es decir, a 80 lo pasamos del otro lado restando y nos queda 2x es igual a 180 menos 80, nos va a quedar 100. X va a ser igual a 100 entre 2, X es igual a 50, es decir, aquí este ángulo va a valer 50 y este ángulo de acá arriba va a valer 50. Por lo tanto, ya sabemos el valor de X, que es igual a 50. 50 grados, así de sencillo. Según la información de la figura, ¿cuál de las siguientes proposiciones es o son verdaderas? Vemos que primera proposición que nos dicen, el ángulo ACB y es congruente con DFE. Aquí, ACB, está el segmento ACB, ACB, o sea, este ángulo, pues el de medio, es congruente con DFE, DFE. Acá tiene que ser, pues, 10 grados, ¿verdad? Porque 30 más 1, 40 más 140, 40. Y sí es cierto, en este caso el ángulo C y el ángulo F deben ser congruentes. Y sí vemos que son congruentes, C y F son congruentes. Entonces, ¿está bien? Este está bien. Nos dice que aquí AB es igual a EF, AB, o sea, este segmento AB es igual a EF, este de acá,
No, vemos que no. AB con EF no es igual. No, no es igual. Básicamente el AB debería ser congruente, pero con DE no es, entonces este no es. Y nos dice que acá el triángulo BCA, o sea, este triángulo grande, es congruente con el triángulo EFD, o sea, con ese triángulo de acá. Y vemos si son congruentes, en, en qué serían, pues, qué sería congruente. Si son congruentes, porque bueno, acá tenemos 140, acá si lo completamos, pues tenemos 140 y 10, acá tendría que ser 30, ¿verdad? Y acá 30, y acá tenemos el criterio que estaría pues haciendo es el ángulo con este ángulo, lado con este lado y ángulo con este ángulo, ALA. Entonces, si son congruentes, por lo tanto, podemos decir que 1 y 3 sería esta la opción. 1 y 3, entonces estos dos triángulos son congruentes bajo el criterio ALA, porque acá no nos dan este valor de X, suponemos que es el mismo, pero pues no hay que suponer, sino hay que trabajar con los datos que nos están dando. Y acá dentro del triángulo, acá pues no es tanto suposición porque sabemos que la suma de los ángulos internos, esto por regla nos tiene que dar 180, pero no necesariamente este lado tiene que medir 15, pero sí los ángulos tienen que medir 180. Entonces, como vemos que cumple ángulo, ángulo, lado, lado y ángulo, ángulo, pues bueno, son congruentes. Y hasta acá con congruencia de triángulo.